Durante décadas, la voz de Miguel Gallardo acompañó despedidas, silencios, amores no dichos y recuerdos que parecían enterrados. Sus canciones fueron himnos románticos en los años 70 y 80, pero detrás de esa imagen de cantante seguro y exitoso existía un hombre marcado por la timidez, la contradicción y una soledad persistente. Su historia no es solo la de un artista exitoso, sino la de alguien que convirtió lo que no podía vivir plenamente en canciones que millones hicieron propias. José Miguel Gallardo Vera nació el 29 de septiembre de 1950 en Granada, España. Su infancia estuvo lejos del brillo y la comodidad. Cuando tenía apenas 8 años, la fábrica de jabones de su padre quebró de manera estrepitosa, obligando a la familia a dejar Granada y mudarse a Barcelona. Aquella mudanza no fue solo geográfica, marcó el inicio de una vida atravesada por la adaptación constante y la incertidumbre económica. En Barcelona, Miguel completó el bachillerato en la Escuela de la Sagrada Familia. Mientras estudiaba, la situación económica familiar lo empujó a trabajar desde muy joven. Fue aprendiz en una imprenta, botones en un banco y ayudante en una droguería. Eran trabajos humildes, alejados de cualquier fantasía artística, pero que moldearon una disciplina y una mirada práctica sobre la vida. Al mismo tiempo, la música comenzaba a ocupar un espacio cada vez más importante. Tras finalizar sus estudios básicos, Miguel tomó un camino que parecía seguro. Ingresó a la Universidad de Ingeniería Técnica de Villanueva y Geltrú. Paralelamente estudió solfeo, guitarra y piano en el Conservatorio de Música de Barcelona. Esa doble formación reflejaba una tensión constante en su vida, entre la estabilidad y la vocación, entre lo seguro y lo incierto. A los 16 años formó junto a unos amigos su primera banda, los Giffers. Fue una experiencia breve pero decisiva. El grupo no logró consolidarse por falta de formación y estructura profesional, pero le permitió a Miguel conocer de primera mano la dinámica de ensayos, grabaciones y estudios. Aquella experiencia terminó de convencerlo de que la música no era solo un pasatiempo. En el conservatorio, Miguel avanzó con rapidez. En apenas 2 años aprobó con calificaciones sobresalientes 3 cursos de solfeo, 2 de guitarra y 2 de piano. Fue en ese momento cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida: abandonar la carrera de ingeniería cuando solo le faltaba un curso para obtener el diploma. Apostó todo a la música, aún sin recursos ni un plan claro. Sus primeras composiciones nacieron en condiciones precarias. Amigos de esa época recuerdan que componía con una guitarra vieja, con cuerdas oxidadas y un agujero en el fondo. En esos años conoció a Tony Ronald, cantante y productor popular, quien lo ayudó a encauzarse como compositor. Miguel demostró ser prolífico y versátil, y pronto sus canciones comenzaron a ser grabadas por otros artistas. Las primeras composiciones originales de Miguel fueron registradas por el grupo Los SX, uno de los conjuntos más populares de la época. Entre ellas estaba No, a mí no, su primera canción grabada. Su nombre comenzó a circular en los circuitos musicales de la Barcelona de fines de los años 60, aunque todavía era más reconocido como compositor que como intérprete. Miguel se definía a sí mismo como extremadamente tímido, una característica que se acentuaba especialmente en su trato con las mujeres. Subirse a un escenario no le resultaba tan difícil como dar el primer paso en una relación personal. Esa contradicción lo acompañaría durante toda su vida y se convertiría en una fuente constante de inspiración. La oportunidad de cantar sus propias canciones llegó casi por azar. Durante un ensayo en una cabina de grabación, su voz llamó la atención de un directivo de una discográfica, quien lo animó a grabar sus temas. Así, en 1972, Miguel debutó profesionalmente con su primer single. Sin embargo, el comienzo fue accidentado. La discográfica lo presentó sin consultarlo bajo el nombre artístico de Eddie Gallardo. Miguel se opuso firmemente, ya que quería utilizar su nombre real, José Miguel Gallardo Vera. Tras una negociación se llegó a un acuerdo y su nombre artístico definitivo pasó a ser Miguel Gallardo. Entre 1972 y 1973 lanzó varios sencillos con ese nombre. En 1974 llegaron los primeros éxitos destacados. Uno de ellos fue Recordando a Glenn, un homenaje a Glenn Miller, músico admirado por su padre. Luego apareció Quédate, canción inspirada en el poema Farewell de Pablo Neruda y en una experiencia personal profundamente dolorosa. Quédate estaba inspirada en Milagros, una joven con la que Miguel había iniciado una relación. La historia terminó abruptamente cuando el padre de ella, al enterarse de que su hija salía con un aspirante a músico, la obligó a terminar la relación. Búscate a alguien con futuro, le dijo.
La separación fue devastadora para Miguel, pero de ese dolor nació la canción que le dio su primer número uno en España. En 1975 lanzó su primer álbum, Autorretrato. Para entonces, su vida había cambiado por completo. Comenzó una etapa de viajes constantes por Europa, pasando de hotel en hotel y de aeropuerto en aeropuerto. Aunque el éxito crecía, la sensación de no tener un lugar al que llamar hogar se volvía cada vez más fuerte. Miguel describiría esos años como una etapa de vínculos superficiales y soledad persistente. En ese contexto escribió Hoy tengo ganas de ti, considerada por muchos como su obra más lograda. La canción fue un éxito rotundo en España y América Latina, alcanzando ventas cercanas a los 2 millones de copias. Se grabaron versiones en varios idiomas y se convirtió en un clásico del repertorio romántico en español. El logro fue aún más significativo si se tiene en cuenta el contexto musical de la época. España estaba dominada por figuras de enorme peso como Camilo VI, José Luis Perales y Joan Manuel Serrat. Abrirse camino entre esos nombres consolidó a Miguel Gallardo como una figura central del romanticismo musical de los 70. Sin embargo, el éxito profesional no se traducía en estabilidad emocional. Miguel intentó relacionarse con distintas mujeres, pero su timidez seguía siendo un obstáculo. En una ocasión, él y un amigo se interesaron por la misma chica. La indecisión de Miguel permitió que su amigo avanzara, dejándolo nuevamente solo. De esa experiencia nació otro Ocupa mi lugar, una de sus canciones más recordadas. En la letra, el amigo se transforma en un hermano, quizás como una forma de suavizar la herida. Miguel reconocería más tarde que siempre había sido introvertido, cerrado, incapaz de dar el primer paso. Confesó incluso que nunca había tenido una novia formal y que sus relaciones habían sido escasas. Esa distancia entre lo que cantaba y lo que vivía marcó profundamente su obra. En 1979, su vida personal pareció encontrar un equilibrio. Un reportero le presentó a la actriz Pilar Velázquez, a quien él mismo representaba artísticamente. La relación se consolidó con el tiempo y se casaron el 11 de mayo de 1979 en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, en una ceremonia íntima, sin prensa ni cámaras. En 1981 nació su hijo Alejandro. A fines de los años 80, Miguel se estableció en Miami. Su carrera atravesaba el mejor momento. Canciones como Desnúdate, Te saldré a buscar el amor, Corazón, Tu amante o tu enemigo y Muchachita lo convirtieron en un ídolo en América Latina. Sus discos alcanzaron ventas de oro y platino y se presentó en escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Greek Theater de Los Ángeles. En 1988 fue nominado al Grammy por su álbum América. En 1990 recibió el premio ACE de la Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York como Mejor Cantante Latino. A finales de los años 90 lanzó Uno más Uno, igual a 3, que terminaría siendo su último disco de estudio. En la misma década, su matrimonio con Pilar Velázquez llegó a su fin. El divorcio se produjo sin escándalos públicos y en buenos términos, aunque los motivos reales nunca trascendieron. Miguel comenzó entonces a preparar su retiro de los escenarios. Nunca se sintió cómodo con la exposición permanente y asumió el ocaso de su carrera como algo natural. Decidido a retirarse con dignidad, creó su propia editorial y productora musical, Vera Music. Desde allí se dedicó a descubrir y promover nuevos autores e intérpretes. Fue un trabajo constante y discreto que le permitió seguir vinculado a la música sin estar bajo los reflectores. En junio de 1999, Sony TV Music Publishing le otorgó un disco de diamante por las ventas del catálogo de Vera Music durante sus primeros 3 años. La productora sumó a su catálogo grabaciones de artistas como Azúcar Moreno, Ana Torroja, Ana Belén, Sergio Dalma, Manuel Mijares y Valeria Lynch. Ese mismo año recibió un segundo disco de diamante por las ventas de canciones que había escrito para varios de esos artistas. En 2004, Miguel Gallardo fue reconocido por haber superado los 10 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. Para entonces, su nombre comenzaba a diluirse del centro de la escena pública, pero su influencia seguía presente en la música de otros. Viajaba con frecuencia a España para ver a su hijo y continuó trabajando hasta que comenzó a delegar responsabilidades en Vera Music. Poco a poco se recluyó en su hogar. A fines de 2005 acudió a la Clínica Anderson de Madrid, donde recibió un diagnóstico devastador, un cáncer de riñón que se había extendido. A esas alturas ya había poco por hacer. Miguel Gallardo falleció el 11 de noviembre de 2005, a los 55 años.
Según contó su exesposa, estaba preparando un nuevo disco titulado Aún tengo ganas de ti, que incluiría nuevas versiones de sus grandes éxitos y canciones inéditas. Ese proyecto nunca llegó a concretarse. Miguel Gallardo dejó una obra marcada por la sensibilidad, la timidez y la contradicción. Quizás hoy su nombre no sea tan recordado como el de otros artistas de su generación, pero basta con escuchar los primeros acordes de alguna de sus canciones para que la memoria haga su trabajo. Su música sigue funcionando como un refugio para quienes alguna vez sintieron que alguien ocupó su lugar.